Martes 7 de junio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también por nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Vamos a dar paso enseguida a los titulares. El presidente de la República viajó a Estados Unidos para la Cumbre de las Américas. Los puntos de vacunación no están teniendo la afluencia esperada para las dosis de refuerzo, pese al ligero incremento de contagios por COVID-19. Selección de Australia se medirá a Perú por el cupo al Mundial de Qatar 2022. Y en internacionales, continúa la búsqueda de un periodista británico que se perdió en la Amazonía el pasado domingo. Vamos enseguida con el desarrollo de la información, amigos televidentes. Atención, el gobierno nacional aumentó el rubro a los gobiernos autónomos descentralizados en un 11% gracias a la mejora de ingresos presupuestarios. Como una consecuencia de la recuperación de la actividad económica, el ingreso mensual para los GATS ascenderá de $243 millones a 270 millones, según especificó el ministro de Economía, Simón Cueva. Los GATS en total en este año, con el cálculo anterior, estaba previsto que reciban en este año un total de 2.939 millones. Con los nuevos cálculos, con mejores ingresos, tanto permanentes como no permanentes, los GATS ahora van a recibir un total de 3.153 millones. Este incremento se debe a varios factores, entre ellos la mejor recaudación tributaria, la lucha contra la evasión fiscal y el incremento del precio del petróleo por la guerra en Ucrania. Y estos recursos adicionales van a poder servir para que los GATS den mejores servicios a la población, cubran deudas si tienen, amplíen sus servicios, mejoren su capacidad de inversión. Esta mayor cantidad de asignaciones viene por el llamado modelo de equidad territorial. Este presupuesto se alimenta del 21% de los ingresos permanentes, es decir, impuestos, y el 10% de los no permanentes, como es el petróleo. En cuanto a la deuda de los GATS, que fue heredada de los gobiernos pasados, el ministro Cueva aseguró que ya se ha reducido a la mitad y que los pagos corrientes están al día. Carolina Basante, Noticias 7. Más de la mitad de los consejos municipales no están activos ni han sido convocados pese a las disposiciones legales que establece el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. Les explicamos en la siguiente nota. De acuerdo a los artículos 54 y 60 de la ley que regula los gobiernos autónomos descentralizados, COTAD, los municipios tienen la responsabilidad de crear y coordinar consejos de seguridad ciudadana, donde deben formar parte la policía, los administradores de justicia, la fiscalía, las demás autoridades, el sector económico productivo, gremios y por supuesto el tejido social. Sin embargo, más de la mitad de estos no se reúnen ni han sido convocados en años, como es el caso del municipio de Guayaquil, según lo relata César Cárdenas del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. Toda la administración municipal en manos del Partido Social Cristiano, es decir, nunca ha habido políticas de seguridad. Pero lo de Guayaquil es solo un caso. En otras ciudades grandes como en Quito, también está inactivo el Consejo de Seguridad y lo mismo pasa en ciudades más pequeñas. Una gran tarea de parte de los municipios, ponerle a funcionar este Consejo de Seguridad Ciudadana y trabajar en campañas. La deuda pendiente de las alcaldías en este sentido, dicen, repercute en la actual situación. Para controlar la delincuencia, la inseguridad, la violencia es necesario construir políticas públicas sectoriales, es decir, territoriales, porque no es lo mismo la seguridad en Santo Domingo que la seguridad en Guayaquil. Es por ello que desde la sociedad civil hacen un llamado a las autoridades locales y también nacionales para actuar de forma coordinada. Carolina Basante, Noticias 7. Atención amigos, la ley para el uso legítimo de la fuerza fue aprobada finalmente este martes 7 de junio con 104 votos afirmativos. De la propuesta no pudieron ser excluidos los artículos referentes a la actualización de las fuerzas del orden en casos de manifestaciones y protestas. Uno de los aspectos más cuestionados, sin duda, de esta iniciativa. Ahora, la norma legal pasará a manos del Ejecutivo para su revisión. El presidente tiene 30 días para realizar observaciones. Si
se quería modificar algún texto tenía que regresar a la comisión 8 días más, pero nosotros los integrantes de la comisión estábamos conscientes de que la ley fue resultado de un trabajo metodológico y técnico y que estaba en condiciones perfectas para ser aprobada. Por eso planteamos de que hoy mismo se aprueba esta ley y así se logró. Con 104 votos, hoy el Ecuador está muy cerca de tener una ley de uso legítimo de la fuerza. Esperamos que el presidente de la República no haga ningún veto, sino que la apruebe en su contexto. En el marco de que este trabajo lo realizamos también con los representantes del Ejecutivo, Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y un sinnúmero de instituciones vinculadas al Ejecutivo. Por lo tanto, la probabilidad de veto no debería existir. Atención, el conductor de un taxi que arrolló lamentablemente a un pequeño y su abuela en el centro histórico de la ciudad de Quito habría salido en libertad a pocas horas de cometer el hecho. El hombre, que fue captado por cámaras de seguridad, cuenta con varias infracciones de tránsito. El hecho sucedió en el sector de El Tejar, en el centro de Quito. Cámaras de seguridad captaron cuando un auto tipo taxi arrolla a una mujer y a un niño. Claramente se ve cómo el vehículo amarillo intenta pasar por un costado de la calle, donde se encontraban 3 personas. El hombre de camiseta azul, al percatarse del vehículo, logra esquivarlo, pero no la mujer y el menor de edad. Vecinos que presenciaron el hecho enseguida acudieron a dar auxilio a los afectados, que fueron trasladados a una casa de salud. Más tarde se conocía que el conductor habría estado bajo efectos del alcohol. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que el conductor fue sometido al alcocheck y arrojó un resultado de 1.62 grados. El conductor, que fue puesto en libertad horas más tarde, tiene un amplio historial de multas por infracciones de tránsito, como conducir sin licencia, desobediencia a agentes de tránsito y también por conducir en estado de embriaguez, entre otros. Edison Saavedra, Noticias 7. La Comisión de Movilidad del municipio de Quito asegura que la Agencia Metropolitana de Tránsito sí arrancará la revisión vehicular del 1 de julio. Sin embargo, exsecretarios de Movilidad consideran que los plazos no alcanzarían. Aseguran que sería casi imposible revisar el parque automotor en 6 meses. Quedan exactamente 24 días para que arranque el proceso de revisión vehicular en la capital y aún no se ha contratado a una empresa que sea responsable del proceso. Sin dar más detalles, la AMT asegura que están en etapa precontractual, sin embargo, aún es incierto. Desde la Comisión de Movilidad se asegura que la revisión vehicular sí arrancará el 1 de julio. Lo que nos ha informado la directora es que sí se va a llegar, de que el 1 de julio hay en este momento 2 procesos, el uno que sería la contratación de líneas móviles que estarían listas a operar a partir del 1 de julio y luego para operar los patios. Sin embargo, el exsecretario de Movilidad, Alfredo León, cuestiona el plan de adquisición de líneas móviles, puesto que no darían abasto a la demanda de vehículos. ¿De dónde salió esta idea de comprar ese tipo de equipamiento que no sirve para los requisitos de Quito? Porque no vamos a alcanzar, las cifras no dan, simplemente para revisar los 500.000 vehículos, peor de julio a diciembre. Por ley, la revisión vehicular es un requisito obligatorio para la matriculación. Sin embargo, exsecretarios de Movilidad consideran que los plazos no alcanzarían para arrancar en dicha fecha. Estamos a prácticamente 20 días del inicio de la revisión técnica vehicular ofrecida. Tienen de por medio un concurso que en el mejor de los casos terminará 30 días después y recién ahí tendrá el ganador que empezar a calibrar los equipos que se vayan a utilizar. Según Guillermo Abad, al no existir revisión vehicular, Quito dejaría de percibir ingresos por revisión y matriculación. Además, se cuestiona posibles multas que se podrían generar por recalendarización. ¿Quién va a asumir en el caso de que por falta de turnos, por falta de logística, se empiece a recalendarizar? Porque los sistemas de ANT y los sistemas del SRI no creo que se modifiquen. Edison Saavedra, Noticias 7. Y tal como podemos sentir los ciudadanos, el tráfico en la capital es cada día más complicado. Si un viaje demoraba más o menos 1 hora, hoy, amigos televidentes, los conductores o pasajeros de un bus, por ejemplo, se pueden demorar hasta 2 horas. Y en la siguiente nota le vamos a contar precisamente cuál es la respuesta de la autoridad municipal a esta problemática. Cada día peor, se demora más, no hay cómo llegar temprano al trabajo, a la casa. ¿Cuánto te demorabas tú a ir a tu trabajo? A ver, yo trabajo en el Valle, pero serán unos 40 minutos. En la mañana, que es un tráfico brutal, es 1 hora, 1 hora y media.
Creo que es insostenible, la verdad. Generalmente me tendría que hacer una hora y media, pero me hago 2 horas. Estas son las opiniones de la ciudadanía respecto del tráfico en Quito. Al parecer la hora pico ya no es un momento específico del día. Las imágenes en la calle muestran a cientos de vehículos circular causando atascos a cualquier hora. Antes nos hacíamos 1 hora los que somos justamente y no vivimos dentro del distrito metropolitano. Ahora tenemos recorrido de 1 hora y media, 2 horas. Esto nos perjudica bastante. Recordemos que venimos a los trabajos, venimos a los estudios. Sin embargo, el tráfico parece que cada día va empeorando. La Secretaría de Movilidad del municipio capitalino ha decidido mantener el silencio frente a esta problemática que azota a la ciudad. Una crisis que se profundizó aún más con la renuncia de Ricardo Pozo a esa entidad municipal. Y ocurrió en un momento en el que la revisión técnica vehicular también está paralizada, al igual que el servicio de bicicleta pública Bicicu. El Observatorio de Movilidad tiene reparos. Y este es el ítem o el tema menos tratado por la municipalidad, que lamentablemente ha sufrido una suerte de estancamiento. El equipo de Noticias 7 en varias ocasiones ha tratado de conversar con autoridades municipales sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no ha habido respuestas. De las consultas que nosotros también hemos hecho, también hemos recibido la misma respuesta. El silencio, la inexistencia de una acción clara, una planificación clara para solucionar los problemas de movilidad que los ciudadanos en Quito tenemos. No hay optimismo en el gremio por encontrar una solución a corto o mediano plazo. Mientras tanto, el tráfico en la ciudad se caotiza cada día más. Andrea Orbe, Noticias 7. Vías colapsadas, daños estructurales y acumulación de agua han sido los escenarios durante los últimos días de lluvia en la ciudad capital. Dependencias municipales aseguran que se trabaja para reducir los riesgos por el temporal. Sin embargo, especialistas consideran que poco se hace en materia de prevención. Deslizamientos de tierra en la avenida Simón Bolívar, acumulación de agua en varios puntos de la urbe, viviendas colapsadas en el sector de Chilibulo y Monjas, además de una alta congestión vehicular prácticamente en media ciudad, son solo parte de los estragos que ha dejado la temporada lluviosa en Quito. Desde la Unidad de Gestión de Riesgos del municipio de Quito se asegura que los diferentes organismos dan respuesta a las emergencias. El EMAPS tiene un cronograma de mantenimiento periódico para que cuando existen estas épocas lluviosas, evidentemente por la basura, lo que hacemos es el proceso de limpieza continua. Además, trabajan en programas de concientización para reducir los riesgos en casos de desastres. Sin embargo, para Cristian Rivera, especialista en gestión de riesgos, los cambios climáticos adversos en la capital obligan a plantearse nuevas metas en infraestructura. Hay algunos sistemas de drenaje de la ciudad que cumplieron su vida útil. Por lo tanto, hay que reforzarlos. Además, en Quito existen casi 80 puntos críticos que son susceptibles a deslizamientos de tierra. Tenemos todo lo que es Iñaquito, Atucucho, El Edén, Manuelita Sáenz. Coincide que la conciencia ciudadana es importante para la prevención de riesgos. Ciudadanos que a veces piensan que botar solo una fundita de basura a la calle no pasa nada. No es así, esto tapona las alcantarillas. Señala que a pesar de las vidas que se perdieron en eventos climáticos como el deslave de la Gasca, aún la gente continúa asentándose en laderas con riesgos de derrumbes. Recordar a la gente que vive en zonas de riesgo que debe estar atento con sus planes de emergencia, que si ve la acumulación o que sube el caudal de diques, sequías, depósitos de agua, ¿qué debe hacer? Ir a lugares seguros. Si hay una tormenta eléctrica, alejarse de árboles, antenas. Edison Saavedra, Noticias 7. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, el presidente Guillermo Lasso viajó a los Estados Unidos para participar de la 9ª Cumbre de las Américas. Le vamos a contar cuáles fueron los detalles más importantes de sus intervenciones y cuál es la lucha contra la delincuencia que se ha propuesto el gobierno. Ya volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM.
Les contamos ahora, amigos televidentes, que el presidente de la República, Guillermo Lasso, viajó a los Estados Unidos para participar de la 9ª Cumbre de las Américas. Uno de los principales objetivos del viaje será precisamente fortalecer los lazos diplomáticos para la lucha contra el crimen organizado. Con una calle de honor fue despedido el presidente Guillermo Lasso, quien viajó junto a una comitiva de 8 personas hacia Estados Unidos para participar de la 9ª edición de la Cumbre de las Américas. Uno de los principales objetivos de este viaje es forjar lazos diplomáticos que permitan trabajar en la lucha contra el crimen organizado. Requerimos del apoyo internacional para una lucha aún más efectiva, que no es un problema de delincuencia común, es un problema de crimen organizado, es un problema de narcotráfico y tenemos que prepararnos para algún buen tiempo donde libraremos una batalla y una guerra. Al arribar al país norteamericano, el primer mandatario asistió a un panel de integración de refugiados venezolanos y reuniones privadas. Además, el presidente Lasso mantendrá comunicación con otros países sobre lazos económicos, especialmente con México. Espero conversar con el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta reunión vía telefónica para tratar el libre comercio de Ecuador con México. Igual tendremos reuniones con Colombia, con Chile y algunas otras más. Una de las propuestas del Ecuador en el encuentro serán temas ambientales. Vamos con un objetivo claro de que haya movilización de recursos económicos por los servicios ecosistémicos que Ecuador va al mundo. Este miércoles el primer mandatario mantendrá reuniones con posibles inversionistas. A mediodía intervendrá en el 4º Foro Empresarial de las Américas y más tarde se reunirá con jefes de Estado de Canadá, Barbados, Chile, Panamá y otros, así como también con el secretario de la OEA, Luis Almagro. Más tarde participará de la ceremonia inaugural de la 9ª Cumbre de las Américas. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en el epicentro de la Cumbre de las Américas, el reto precisamente migratorio generará una de las principales conclusiones del encuentro continental. Y todo indica que parte de las soluciones propuestas en la llamada Declaración de Los Ángeles será precisamente sobre migración. En los pasillos de la Cumbre de las Américas resuenan las voces de los migrantes. Mareos, gente maya, que me meten cosas, que ande con ellos. Testimonios como el del guatemalteco Edwin David Pérez, quien cruzó la frontera sur estadounidense de manera irregular en busca de refugio, son un recordatorio de las causas fundamentales de la migración. Pero como yo no quise, me están amenazando de muerte. Por eso vinimos con mi familia, porque nos quieren matar a todos. Para hacer frente a las raíces del masivo reto migratorio en el hemisferio, los gobiernos presentes en la cumbre, los líderes del sector privado, la sociedad civil, los jóvenes y las minorías, diseñan un compromiso conjunto que incluye alianzas de generación de empleo entre los gobiernos y el sector privado de las Américas. Hemos estado teniendo conversaciones ya por muchos meses con todos los países para llegar a un acuerdo de proteger a los inmigrantes y tener una guía de poder tener inmigración que sea segura, que sea ordenada, legal, pero también humanitaria. Y una de las cosas que hemos escuchado de los otros países es que van a necesitar apoyo económico, recursos. Estamos discutiendo es cómo dar acceso a estos recursos a esos países. El Banco de Desarrollo va a ser parte de estas conversaciones y yo pienso que por eso están viniendo la mayoría de los países para poder llegar a un acuerdo. Aunque las iniciativas también contemplarían territorios de refugio más allá del propio continente americano, para algunos activistas como Oscar Galindo de la organización Un Día Sin Inmigrantes, es primordial que estos acuerdos incluyan soluciones para los millones de migrantes indocumentados que ya están en Estados Unidos. Déjenos luchar aquí una reforma migratoria para poder conseguir derechos para ellos, para que puedan venir de una manera correcta, no arriesgando su vida en el río, en el desierto. Necesitamos luchar aquí primero para poder conseguir derechos para ellos después. Les contamos, amigos, que Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron invitadas por Estados Unidos porque las considera dictaduras. Y así, el presidente de México decidió boicotear el encuentro por estas ausencias y motivó también a sus homólogos de Guatemala y Honduras a dar la espalda a la cumbre. Los Ángeles da la bienvenida a los participantes en la 9ª Cumbre de las Américas, que ha puesto en evidencia las diferencias entre Washington y la región. El malestar por la lista de invitados se ha convertido en el obstáculo de entrada.
y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. El gobierno de Estados Unidos confirmó que no invitó a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, aunque sí espera a representantes de la sociedad civil de estos tres países. La posición de Biden asume que no se debería invitar a dictadores. Pese a ello, la portavoz de la Casa Blanca no ve menguada la influencia de Washington en la región. Estados Unidos sigue siendo la fuerza más poderosa para abordar los desafíos que enfrentan los pueblos de las Américas en materia de desigualdad, salud, clima y seguridad alimentaria. El presidente sigue siendo un líder en el hemisferio. La decisión de la administración Biden ha generado malestar también en países como Bolivia y Honduras, cuyos líderes tampoco asistirán. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, tampoco viajará a Los Ángeles argumentando motivos de agenda. Y el mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, canceló debido a un contagio por COVID. La cumbre arranca propiamente el miércoles con una reunión a nivel ministerial, pero con ausencias en protesta a la lista de invitados. En nuestro país, el Ministerio de Salud ha registrado una disminución en la vacunación de dosis de refuerzo, especialmente en los grupos entre los 18 y 49 años de edad, que cuenta con tan solo una inoculación del 46.46%. En la siguiente nota les vamos a contar más detalles. Presta atención, por favor. El segundo refuerzo Cristina Aldaz, gerente institucional del Plan Nacional de Vacunación, explica que el Ministerio de Salud amplió la aplicación de su segundo refuerzo a partir de los 18 años de edad hasta los 49 años. Con un intervalo de 5 meses después de haberse colocado su primer refuerzo. Aldaz dice que según el vacunómetro del ministerio, la población que menos ha recibido sus dosis de refuerzo son los menores de 50 años. Tenemos coberturas por rangos de edad de entre el 50, 40, 30%, es decir, la población relativamente joven es la que menos ha accedido a las dosis de refuerzo. Según el vacunómetro, en la población entre 18 y 49 años, solo el 46,46% ha recibido su dosis de refuerzo. ¿Usted puso ya su dosis de refuerzo? Tengo la primera y la segunda vacuna, las otras no me he puesto. Y cuéntanos, ¿cuál es el motivo de que no se haya puesto dosis? No me he puesto porque en realidad no me he enfermado. A mí no me ha dado el coronavirus, no soy enfermiza, mi familia, todos. Pero no nos ha pasado nada, entonces no nos hemos puesto. Sí, ¿y te piensas poner la cuarta dosis? Todavía lo estoy pensando, pero creo que sí. ¿Cómo se tomaste la decisión de acceder a la dosis de refuerzo? Yo creo que es importante por nuestra salud, porque la pandemia todavía no termina, entonces la de refuerzo nos puede ayudar a mantenernos a salvo. El Ministerio de Salud Pública continúa con sus puntos de vacunación abiertos al público. Sin embargo, la afluencia no es la esperada. Se nota que los menores de 50 años y entre los 20, 30, 40 años son las edades que más se han contagiado en esta última ligero incremento de casos. Aldaz explica que aunque los contagios hayan disminuido exponencialmente, los síntomas pueden ser más graves si es que se ha perdido el periodo de inmunidad. Manuela Bedón, Noticias 7. Cambiamos de tema y les contamos que el Gobierno Nacional aplicará auditorías a 245 exportadoras de banano y 15 asociaciones de exportadoras con el fin precisamente de verificar que se esté pagando el precio oficial de 6.25 la caja de 18 kilos. En Guayaquil, el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, envió un mensaje a los exportadores de banano. Hemos recibido muy pocas denuncias de los productores por miedo a cualquier retaliación. Por lo tanto, este ministerio decidió investigar y auditar a las compañías. Hay 245 compañías exportadoras y 15 asociaciones, en total 260. Indica que lo hará de oficio. La idea es conocer cuánto le están pagando a los productores de la fruta y manifiesta que de haber sorpresas vendrán las sanciones para los que no respeten el precio oficial de la caja del banano, que es de $6.25. La sanción puede ser, se multiplican 25 a 50 veces el monto del perjuicio por incumplimiento, dependiendo del número de cajas o del valor que hayan pagado. Las otras sanciones son de 15 días de suspender las exportaciones y obviamente también la suspensión total de la exportadora, ¿no? También se refirió a las compensaciones para los bananeros afectados por la cigatoca. La ayuda que estamos dando puntualmente es
en las haciendas que tengan problemas con siga-toca, ellos van a tumbar la fruta y nosotros vamos a pagar un valor por hectárea, ¿no? Para que ellos puedan tener una ayuda de parte nuestra. Inmediatamente, la ayuda para los pequeños de 0 a 10 es la primera etapa, hectáreas, porque son los más afectados. Y la siguiente ayuda es el tema de paquetes tecnológicos, ¿no, verdad? Finalmente hizo énfasis en la reestructuración de los créditos entregados desde Ban Ecuador a este sector. Atención amigos, la gasolina super se dejará de comercializar en el país desde el próximo 12 de septiembre de este año. Así lo anunció Petroecuador durante la presentación de los nuevos combustibles de mayor octanaje. A partir del próximo 13 de septiembre se va a despachar la Super Premium 95 como parte del plan piloto que la estatal petrolera lleva adelante. El precio de la gasolina de 95 octanos estará liberado, es decir, se va a definir por el mercado y va a depender también del costo de importación, márgenes de abastecedores, comercialización, entre otros factores. Estados Unidos realizó una donación valorada en $850,000 para combatir la delincuencia. La entrega fue de vehículos particulares y para policías de élite que van a patrullar en el sur de la ciudad de Guayaquil. Grupos de élite irán vestidos de civil en camionetas sin logotipo de la Policía Nacional a partir de esta semana por 62 sectores de Guayaquil, donde la venta de drogas y las muertes violentas son constantes. Así lo dieron a conocer autoridades en una ceremonia en donde se concretó la donación que el consulado norteamericano hizo a la zona 8, principalmente para el Distrito Sur, El Guasmo. La cooperación internacional está destinada a brindar el apoyo necesario sobre políticas, estrategias, entrenamiento y capacitación para mejorar la seguridad ciudadana y el orden público. Será utilizada básicamente por las unidades de élites en sitios que están mapeados por los altos niveles de violencia y delincuencia. Estados Unidos donó una flota de automotores, equipo tecnológico y hasta acondicionadores de aire a la policía de Guayaquil, Durán y San Borondón. Siempre digo que Ecuador y los Estados Unidos somos buenos amigos, pero mejores socios. Ese lema no podría ser más cierto de cuando se trata de la seguridad mutua. La unidad por la seguridad es la clave para poder luchar contra este fenómeno del narcotráfico y poder derrotarlo. Esto se suma a los polígrafos donados a la Policía Nacional la semana pasada para la depuración interna de la institución. Además del ministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció que en los primeros 30 días del estado de excepción se lograron reducir las muertes violentas en Guayaquil de forma considerable. Andrea Orbe, Noticias 7. Mientras tanto, las autoridades de Santa Elena van a implementar un plan de seguridad en el cantón precisamente para contrarrestar a la delincuencia. Vamos a conocer cómo lo van a hacer. La instalación paulatina de 800 cámaras de videovigilancia y alarmas comunitarias constituyen la lucha contra la inseguridad en el cantón Santa Elena, puesto en marcha por la administración municipal. En donde vamos a fortalecer los puntos más críticos de inseguridad, los barrios en los que ha habido más problemas, los barrios en que ha habido asesinatos, los barrios en que ha habido más robos. Por primera vez, Santa Elena contará con un gran centro de monitoreo propio que permitirá brindar respuesta inmediata a los auxilios. Quizás no se evite que ya no haya más robo, pero sí será de gran ayuda para nosotros como vecinos unificarnos, tocarla, decir esto se ve algo sospechoso. La comunidad ha vivido preocupada en los últimos días debido a la presencia delictiva. Ya con eso ya nosotros podemos hacer alarma y ya que la vecindad sale pues para socorrernos a qué es lo que está sucediendo en nuestro barrio. El 40% de las cámaras es de largo alcance y están ubicadas en sectores estratégicos delimitados por la policía. Muchos comerciantes se encuentran preocupados por la nueva ordenanza que prohíbe el uso de armas blancas en Quito, especialmente los que no han logrado todavía conseguir permisos para comercializar sus productos en espacios públicos. Según la Agencia Metropolitana de Control, AMC, existen documentos que justificarían el porte de armas blancas para comerciantes, estudiantes, trabajadores y deportistas. Como el carnet estudiantil, un carnet de trabajo, licencia de comerciante autónomo debidamente otorgada por la autoridad competente y en general
cualquier documento, la norma deja abierta y dice cualquier documento que acredite la profesión, la actividad deportiva, estudiantil y comunitarias. Sin embargo, en Quito, solo 4.000 de los casi 20.000 vendedores informales cuentan con dichos permisos. Es decir, el 80% no tendría cómo justificar sus instrumentos de trabajo. En un recorrido en el sector del mercado de Santa Clara, nos encontramos con Ángela Torriza. Vende fruta en el sector desde hace más de 30 años. Todo el mundo me conoce. Yo vendo solo a oficinas y a locales, a nadie más. Y si yo tengo un pequeño cuchillo, es para cortar mis frutas, para hacerles probar a los clientes o para pelar un durazno por el estilo, no por nada de malo. Ángela cuenta que tiene su permiso, pero que no ha podido renovar debido a la falta de pago de las regalías. Pidiendo de por favor al municipio que a mí me renueven mis permisos y me dicen que ya les había mandado y hasta ahora no me dan la respuesta, ya voy un mes. En este sector existen muchos comerciantes debido a la afluencia de estudiantes. La mayoría cuentan con sus permisos. Sin embargo, no es nada fácil obtenerlos y menos cuando eres nuevo. ¿Usted ha intentado sacar los permisos del municipio? Sí, señorita. Y cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Es muy largo, es muy triste. Nos cogen papeles, pero no nos dan cabida. Es muy triste. ¿Hace cuánto tiempo está intentando sacar usted sus permisos? Ya con esta ya va la segunda vez que presento. Cada alcalde que sale ya no hay documentos, hay que estar presenta documentos. Y yo ya tengo pues mis documentos de acá y todo, pero ha sido bastante duro porque así tenga uno, de pronto con la discriminación y todo, me he sentido bastante atropellada, la verdad que sí. Ellos están a favor de los controles, pero piden también que se les facilite obtener los permisos y renovarlos para poder trabajar y así llevar el sustento a sus hogares. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos a cambiar de tema y les contamos que el embajador chino en nuestro país destacó la buena relación que mantienen los dos países. En un diálogo en la residencia oficial habló de los miles de millones de dólares en inversión china en algunos sectores como minas y petróleo. Recordó también que hasta fin de año habrá un TLC entre ambos países. Con 30 años en el servicio exterior, el embajador Chen Guozhou cumple su tercer año de sede diplomática en Quito y conoce ya de cerca la cultura porque su primera experiencia fue la de octubre del 2019, cuando la violencia y la conmoción le dieron la bienvenida. Nos cuenta que la idiosincrasia latina le es común, pues fue funcionario y cónsul chino en Italia, especialmente en Milán por casi 15 años. Nos recibe cordialmente en su cálida sala de recepción alfombrada con tapices orientales y finos jarrones de las dinastías milenarias que embellecen el mismo. Iniciamos el diálogo en su idioma oficial, el mandarín, con su traductora, la jefa de asuntos políticos, que nos transcribe sus respuestas, a pesar de que habla un español fluido. La relación chino-ecuatoriana data de decenas de años, pero formalmente desde 1980, que se establecieron relaciones diplomáticas formales para intercambio comercial, cultural y educativo, y lo destaca como ejemplo entre la relación sur-sur. En torno a las donaciones chinas al país, el diplomático enumera, por ejemplo, la asistencia con miles de toneladas en el terremoto de Manabí, en la reconstrucción del aeropuerto de Manta, y recuerda la visita del presidente Xi Jinping con un préstamo no reembolsable de 1.000 millones y 3.000 millones como préstamo referencial para obras de reconstrucción. Se suma la construcción de 2 hospitales en Quinindé, Esmeraldas y en Chone, Manabí, además de asistencia en varias materias de salud. Parte del compromiso de la asistencia fue la entrega de viviendas prefabricadas para los damnificados de esa provincia en el 2016, además de 2.200 soluciones habitacionales que serán entregadas en Esmeraldas tras el último sismo de este año. Adicionalmente, en 2020 y 2022, China se convirtió en el donante más importante en administrar vacunas Sinovac, con millones de dosis. Ha llegado a ser 2.6 millones de diferentes materiales de bioseguridad donados. China ha ofrecido cerca de 22 millones de dosis, más de 22 millones de dosis entregadas por China a Ecuador, 3.2 millones de dosis de vacunas. La instalación de la primera planta Sinovac para fabricar vacunas y otros medicamentos en Quito como parte de un gran centro de distribución de fármacos es ideal. Con esta planta no solo se puede ofrecer vacunas para el pueblo de Ecuador, sino también para toda la región. Otra asistencia humanitaria, dice, fue la entrega de kits de electrodomésticos y vituallas a los damnificados de la Gasca en Quito o colaborar con 100 familias, asimismo que han perdido sus viviendas en Esmeraldas. La inversión de las 90 empresas chinas en Ecuador están en sectores como el minería, petróleo, energía renovable, telecomunicaciones e infraestructura.
petrolera antes. Es la empresa petrolera de capital extranjera más grande en Ecuador. Ha tributado a Ecuador y también la inversión hasta el momento ha llegado cerca de 4.000 millones de dólares. Destaca el aporte de la central hidroeléctrica Coca-Codo con la inversión china más grande. Que ocupa el 33% de toda la energía eléctrica de Ecuador. Se ha convertido a Ecuador como un país importador de electricidad hacia un exportador más de 2.000 millones de dólares. Esta central ha sido el mayor central que hemos invertido. Es un proyecto emblemático de China en América Latina. Además, la inversión en el proyecto Mirador en la zona amazónica austral con 1.500 millones de dólares, respetando el medio ambiente, integrando las comunidades y generando divisas de exportación. La apertura comercial con la propuesta ecuatoriana de Más Ecuador en el mundo y Más Mundo en el Ecuador es compartida por el gobierno chino. Por ello, el siguiente paso será trabajar en los equipos técnicos para la elaboración de los nudos críticos del TLC, sobre todo temas sensibles como calzado, textiles y manufacturas. Las dos partes han iniciado una investigación de factibilidad de un tratado de libre comercio. Tenemos un mercado de más de 1.400 millones de consumidores. Para la entrada de pitahaya amarilla de Ecuador a China. La propuesta del presidente Xi Jinping de la llamada Iniciativa Desarrollo Global fue también asumida como un compromiso de Guillermo Lasso en su última visita a Beijing. Al final de este año, los dos países van a firmar un TLC. El año pasado, el monto bilateral comercial ha llegado a 11.000 millones de dólares. La exportación de Ecuador hacia China ha subido 45%. Son lazos de amistad entre China y Ecuador. Byron Galarza, Noticias 7. Es realmente muy positivo que se pueda dar este intercambio comercial entre China y el Ecuador. Firmar un tratado de libre comercio significará una repotenciación de la economía ecuatoriana y, por supuesto, también es importante de esta manera fomentar la industrialización de las materias primas para que los mercados chinos puedan comprar nuestros productos ecuatorianos. Realmente sensacional. Ahora, cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, les vamos a contar que continúa la búsqueda de un periodista británico y un indígena brasileño quienes lamentablemente desaparecieron en la Amazonía de ese país. Los detalles de esta y otras noticias internacionales al regresar de la pausa. Vamos enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. Atención, el alcalde de la ciudad mexicana de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, estaba inaugurando un puente colgante sobre un arroyo cuando la estructura literalmente colapsó, arrojándolo a él y a una veintena de personas a un barranco. El puente colgante, hecho de tablas de madera y cadenas metálicas, había sido remodelado recientemente. Un video del desplome deja entrever que las tablas se separaron de las cadenas que las sostenían. Las autoridades locales, inclusive algunos regidores o concejales, cayeron unos 3 metros sobre las rocas y los peñascos del cauce. Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado de Morelos, donde se encuentra Cuernavaca, dijo que la esposa del alcalde y algunos periodistas se encontraban precisamente en el puente cuando este se desplomó. Miren ustedes, amigos, las imágenes son impactantes. Ventajosamente no hay víctimas mortales, pero sí, obviamente, algunos heridos. Continúa la búsqueda de un periodista británico y un indígena brasileño desaparecidos en la Amazonía de ese país. Se perdió su rastro el pasado domingo según una organización indígena. Habían sido amenazados durante su viaje. Vamos a conocer más detalles. Indígenas y fuerzas armadas brasileñas participan en la búsqueda de un periodista británico y un experto indigenista brasileño desaparecidos en la Amazonia desde el domingo por la mañana. El rastro de Don Phillips, colaborador del diario The Guardian, y Bruno Araujo Pereira se perdió entonces mientras se desplazaban en un bote por el Valle del Jabarí, una de las zonas más remotas de la Amazonia fronteriza con Perú. Ambos habían recibido amenazas durante este viaje en el que el reportero recopilaba material para un libro, según Unibaja, la Unión de Organizaciones Indígenas del Valle. Dom está trayendo a primer plano esta zona. Quiero que los ojos del mundo se posen en ella, en Dom y en Bruno, para que sean encontrados, pedía su hermana Sian.
Pero se teme que hayan sido secuestrados por alguien que quiere silenciar la atención que están atrayendo a las actividades ilegales en la zona, comentaba su pareja. Puede ser un accidente o que hayan sido ejecutados, declaraba por su parte este martes el presidente Jair Bolsonaro. Araujo había sido amenazado en numerosas ocasiones por mafias de mineros y madereros ilegales y traficantes de droga que operan en la región. Moscú asegura que entregó decenas de cadáveres de los combatientes ucranianos. Rusia mantiene cautivos a unos 2.500 presos de la planta siderúrgica, según el presidente de Ucrania. Mariupol trata de volver a la normalidad 2 semanas después de que Moscú dijera haber liberado la ciudad y la planta de Azovstal. Los medios rusos informan del retorno del transporte público en algunas rutas y de que se trabaja para restaurar el suministro de agua y electricidad. Moscú asegura que ha comenzado a entregar decenas de cadáveres de los combatientes ucranianos muertos en la planta siderúrgica. Según el presidente ucraniano, Rusia mantiene cautivos a unos 2.500 presos de Azovstal. Pero ahora todas las miradas están en Severodonetsk, en la región de Lugansk, que sigue siendo el corazón del objetivo del enemigo según el Estado Mayor del ejército ucraniano. Allí las fuerzas ucranianas no se dan por vencidas, ha dicho Volodymyr Zelensky. El ejército ruso está tratando de usar fuerzas adicionales en dirección al Donbass, pero es el día 103 y el Donbass ucraniano se mantiene firme. Las fuerzas rusas han avanzado lentamente en el Donbass en las últimas semanas. La lucha ha sido sangrienta y ambos bandos han sufrido bajas significativas. Ucrania dice que Rusia continúa bombardeando indiscriminadamente. La otra batalla es de tipo económico. Kiev y Washington acusan a Moscú de chantaje al bloquear las exportaciones de trigo de Ucrania. Ucrania, denominado el granero del mundo, se ha visto impedida sacar por vía marítima su producción de cereales por el bloqueo de sus puertos por parte de Rusia. A los daños se suma ahora también, lamentablemente, el bombardeo a la infraestructura ferroviaria, como la de estas instalaciones en las que se reparan precisamente los vagones de carga, como lo vamos a ver en la siguiente nota, amigos televidentes. El domingo por la mañana en Darnitsia, al este de Kiev. Esta planta de reparación de vagones de ferrocarril recibió el impacto de misiles de cruceros rusos. Los rusos intentan destruir nuestra red ferroviaria. En esta planta reparamos los vagones que transportan grano. Este dato es muy importante para entender un contexto más amplio del por qué han bombardeado. Han dañado seriamente nuestras subestaciones eléctricas, que son necesarias para que los ferrocarriles circulen. Rusia ha asegurado haber destruido los tanques que Ucrania recibió de los países occidentales. Leshenko niega esta versión e insiste en que la infraestructura ucraniana fue el blanco. Esta noticia falsa es un ejemplo de cómo Rusia recurre a la desinformación y las mentiras para argumentar la brutal guerra contra Ucrania. Kiev insiste en que los ataques buscan obstaculizar los suministros a las tropas ucranianas. La situación bélica es realmente terrible. A continuación, amigos, vamos a revisar más noticias en el siguiente resumen internacional. Un exmilitar habría sido quien coordinó el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en las playas de Colombia. Francisco Luis Correa fue el único capturado que no aceptó cargos en el caso del crimen del fiscal. El sujeto es señalado por las autoridades de ser la persona que coordinó al equipo que realizó el seguimiento de la víctima y ejecutó el asesinato. Por su papel habría recibido hasta $120.000. El ejército señaló que sí fue un militar activo de la institución hasta el 2004, cuando fue retirado por orden administrativa. Después de esa fecha se registran varios delitos en su expediente. El expresidente ruso Dmitry Medvedev, muy cercano al presidente Vladimir Putin, expresó este martes su odio a los rivales de Rusia, a los que tildó de malnacidos y degenerados, y a quienes advirtió que hará todo lo posible para que desaparezcan. Declaraciones que reflejan el endurecimiento de algunos responsables rusos en plena ofensiva contra Ucrania. Un niño de 12 años atracó una gasolinera a punta de pistola en Michigan, Estados Unidos. Luego de sacar el arma y apuntar a la cajera con ella, puso su mochila encima del mostrador para pedir el dinero a la trabajadora. El menor llegó incluso a disparar al techo para asustar a la cajera. Posteriormente fue detenido y llevado a un centro juvenil. Se conoce que robó el arma a su abuelo.
Corea del Sur y Estados Unidos realizaron hoy maniobras conjuntas con 20 cazas sobre el mar de Japón, llamado Mar del Este en las dos Coreas, en respuesta a los lanzamientos de misiles que el régimen norcoreano llevó a cabo el pasado domingo como parte de un ensayo nuclear. Las maniobras incluyeron por parte de Surcorea cazas furtivos de quinta generación F-35, uno de los activos militares que más protestas suelen desatar por parte de Corea del Norte. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, la selección de Australia se medirá a Perú por el cupo al Mundial de Qatar 2022. Les vamos a contar precisamente los detalles de esta y otras noticias deportivas cuando regresemos. Mientras tanto, antes de finalizar esta emisión informativa, les contamos, amigos, que una mujer sueca de 103 años de edad logró este domingo el récord mundial de la persona más anciana en dar un salto en tándem, en paracaídas, y dijo que lo va a celebrar con un pequeño pastel. Fue maravilloso hacer esto. Había pensado en esto desde hace mucho tiempo, dijo Ruth Larsson a la agencia sueca de noticias TT, y también agregó que todo salió como ella lo había planificado, con familia y amigos que esperaban precisamente en el aeródromo a la abuelita. Larsson concluyó bien su caída atada al paracaidista Joakim Johansson, el Motala, 240 kilómetros al suroeste de Estocolmo. La pareja tocó tierra sin problemas mientras ayudantes acudían con un andador para ayudarla a levantarse. Impresionante. Realmente le gustan los deportes extremos a la ancianita. Maravilloso estas cosas que pasan en el mundo. Nosotros nos vamos, amigos televidentes. Muchísimas gracias por su compañía como todas las noches, y recuerden que mañana estaremos con una nueva emisión informativa muy tempranito aquí en Ecuador TV a partir de las 7 horas en punto. Esto es Noticias 7. Que descansen. Buenas noches.